Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Tomen su lugar, mis hermanos, y también los de alabanza. Y vamos a hacer una oración mientras me van ayudando acá en el monitoreo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Bondad y misericordia, Señor, a la cual estamos apelando en este momento, con el propósito que hagas descender sobre nosotros una unción de revelación de tu palabra, iluminación sobre tu palabra para nuestra mente, Señor, que se abran las escrituras, que se abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos hoy. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera continuar con el tema que empecé el día viernes. Mejor dicho, que lo retomé el día viernes, pero que hace mucho tiempo que lo hemos venido conversando, y es la restauración del tabernáculo de David. Esta restauración está descrita en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde se relata que surgió una gran controversia en la iglesia al principio. La razón de la controversia fue que habían unos gentiles que habían recibido al Señor y habían sido llenos del Espíritu Santo y habían tenido un montón de milagros, prodigios y maravillas. Entonces, algunos hermanitos siempre, ¿verdad? Siempre hay gente que toma las palabras equivocadas para tratar de arreglar lo que no tenían que arreglar. Se fueron al lugar en donde estaba el avivamiento de los gentiles, y entonces les llegaron a decir, desde Jerusalén, les llegaron a decir: es necesario que ustedes se circunciden, es necesario que guarden la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos. Pero resulta que ahí estaba Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé no se andaban con ningún problema para parársele enfrente a cualquiera, por muy fariseo que fuera. Y entonces le dice que tuvieron una gran contienda, Pablo y Bernabé, en contra de los judaizantes, en contra de los que legalizaban, y que fue tan dura la contienda, hermano, porque a veces se necesita una contienda de esa naturaleza. Dice que fue tan dura que los ancianos dijeron: no, mejor vayamos a preguntarle a los que fueron antes que ustedes. Entonces subieron a Jerusalén para ver qué decían todos. Estando en Jerusalén, el apóstol Pablo y Bernabé otra vez volvieron a contar algunas cosas y se volvió una gran controversia. Entonces se paró el apóstol Pedro y paró a la multitud y le dijo: ustedes saben que los gentiles oyeron el mensaje primeramente por mi boca, y ustedes saben cómo yo pensaba acerca de los gentiles. Pero Dios, y entonces les empieza a decir que sí había un avivamiento dentro de la gentilidad, y que él consideraba que no tenía que ponerle un yugo como la legalización, el legalismo, el judaísmo a ninguno de ellos, un yugo que no habían podido llevar ni ellos ni sus padres. Entonces se levantó el apóstol Jacobo y entonces dijo: esto que está diciendo Pedro, lo que está diciendo Pablo y Bernabé, concuerda con la palabra que está escrita en los profetas. Y entonces menciona el versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pero lo que está diciendo en el contexto, cuando usted lo lea en casa, porque yo espero que usted le haga seguimiento a lo que oye acá y que no solamente lo tome, porque debemos de estar basados en la Biblia y no en lo que ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro diga, si no está refrendado por la Biblia. La Biblia es nuestra norma de conducta, nuestro libro, y a él nos tenemos que dirigir.
Amén. Bueno, entonces, cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que aquí está hablando de un avivamiento a la gentilidad, y que cuando ese avivamiento a la gentilidad se termine, va a empezar el avivamiento a Israel, nuevamente el llamado la semana 70 de Daniel. Para ese momento no debería de estar la iglesia que fue participante en la restauración del tabernáculo de David, no debería estar más en la tierra, debería de haber desaparecido, porque entonces ya viene la angustia de Jacob, la consolación de Israel y lo que hemos explicado muchas veces. Entonces esto es bien importante que lo resaltemos y le demos una revisadita para ver cuáles son los elementos básicos de la restauración del tabernáculo de David. Eso hemos estado platicando, un breve resumen de lo que es el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hay otras cosas más, pero no vienen al tema. Y entonces, cuando consideramos a David, yo veo en la Biblia, y vemos en la Biblia a David y su relación con el ministerio profético. Esto me deja ver que en la restauración del tabernáculo de David, es decir, el movimiento en el cual nosotros estamos, no la iglesia de Cristo de Benecer, sino la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial, tiene que tener una relación con lo profético. Ya expliqué en la mañana, y solo así de pasadita, que lo profético se divide en tres partes: la palabra profética más segura, que es la que escribió el Padre y está en todos los libros proféticos; el ministerio profético, el de los profetas, de Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13, que lo da el Hijo; y el don de profecía, que lo da el Espíritu Santo. Entonces lo profético está integrado por lo que da el Padre en su palabra profética, por lo que da el Hijo en el ministerio profético, y por lo que da el Espíritu Santo con sus dones. Ok, eso ya bueno, yo por lo menos más o menos lo entendí. Espero que usted también. Entonces nuestra relación con lo profético, hermano, no nos la podemos quitar de encima. Tenemos que fluir en eso, pero a esto se añade cierto tipo de problemas. Y uno de ellos es que hay mucha cosa almática y diabólica, que podríamos encajonarlo entre lo falso, que se moviliza en medio de lo profético. Y entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. Y una de las cosas para discernir definitivamente es la palabra del Señor. Coincide con la palabra, está escondido en la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Eso debemos de preguntarnos siempre. Entonces, David tuvo una relación con el profeta Samuel, que ya la vamos a ver en algún momento. David tuvo una relación también con el profeta Natán. Esa fue su vida. Él, en todos los periodos de su vida, desde que fue jalado, por decirlo así, a la promesa de que iba a ser el rey de Israel, siempre tuvo el auxilio de un profeta. Nunca estuvo solo. David y el profeta Gad, David y el profeta Asaf, y por último David el profeta. Ya de último, ay hermanos, qué pena me da, fíjese, pero se los agradezco mucho. David el profeta, que eso ya lo describe el libro de los Hechos, que él era un profeta. Entonces platicamos de David y Asaf. No voy a redundar más en esto. Asaf quiere decir el que junta, y habla de la unidad que debe de promover el fluir profético. El fluir profético no debe de ser para dividir iglesias. El fluir profético no debe de ser para ir y poner en ridículo a un pastor que se ha esforzado tanto por levantar una iglesia. Yo me recuerdo de un hermano que estaba en un lugar bien difícil en aquel tiempo, y todavía ahora, pero en aquel tiempo era peor, que no voy a decir el nombre del lugar, pero se llama Miami. Miami era tan duro en ese tiempo que había un predicador evangelista que se llamaba Pepito Berríos, y que cuando él hablaba, y él vivía ahí, y él decía que Miami estaba a media cuadra del infierno. O sea, él cuando predicaba decía, Miami está a media cuadra del infierno, porque la cosa era difícil ahí.
Pues este hermano pastor, muy esforzado él, empezó a arar en el mar y logró obtener algunos frutos. Y ya tenía una iglesia bonita en aquel momento, decir 80 personas. En Miami era una mega iglesia. Y entonces apareció un profeta y empezó a hablar y toda la cosa, y de repente dijo: y ustedes saben tal tema. Y la gente, hermano, que tal vez ya se les había explicado el otro, pero dijo que no lo sabía. Qué raro. Y siguió predicando. ¿Y saben tal tema? No, otra vez no. Entonces ya se volteó el profeta, hermano, a confrontar al pastor. Y de ahí vos, ¿y qué les enseñás a esto? Le dividió la iglesia. Ese no es un mover profético genuino, ese no es un mover profético sano. El profético debe de ser visto en diferentes aspectos, incluso en Hechos capítulo 15, del cual hemos estado hablando, de cómo fue la restauración del tabernáculo de David. Dice que cuando ellos llevaron las cartas, hubo 2 hombres que eran profetas, que llevaron la noticia y que consolaron a la gente. No iban a dividir, iban a consolar. Entonces, David y Asaf, Asaf quiere decir el que junta, el que reúne, movimiento de unidad. Y eso es lo que se tiene que manifestar en nuestros días. Ahora, si tiene que venir, y esto es lo incómodo, hermano, esto es lo incómodo, si tiene que venir una unción de parte de Dios de restauración, es porque las cosas están destruidas. Si tiene que venir una unción de Dios de valentía, es porque lo que uno vive causa miedo. Si tiene que venir una unción de unidad, es porque hay una potestad de división. Y esa potestad de división en los hogares, en las iglesias, en las empresas, en los países, la polarización que existe debe de ser sojuzgada a través de la unción profética que está tipificada en Asaf. Pero eso es a nivel mundial. Pero eso se da en los hogares, se da en las empresas, se da en las iglesias, se da en las misiones, se da en todos lados. Entonces lo que necesitamos es una unción de parte de Dios, que caiga sobre la cabeza, que descienda a las barbas, vestiduras y borde, que cause no división, sino que la división huya y que cause unidad. Y que se diga, por eso lo decíamos, es como el buen óleo. Mirad qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que una vez más, antes de continuar, yo ministro, proclamo, anhelo, llamo de parte del Señor, le pido al Señor que deje descender sobre nosotros una unción de unidad. Unidad genuina sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, iglesia. Amén, recíbelo en el nombre de Jesús y dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Bueno, esto ya lo platicamos, ¿verdad? El versículo que mencionamos acá fue de que Asaf, si usted se da cuenta acá, vamos a ver si puedo señalarle lo que le estoy tratando de enfatizar. Asaf es profeta y tiene relación con David. Y esto casi al final de su ministerio. Entonces, cuando nosotros continuamos en esto, porque esto ya lo explicamos, que este hombre, Asaf, estaba a las órdenes de David, y esto significa de que los profetas reconocen autoridad. Todos nosotros tenemos que reconocer autoridad. No hay uno solo de nosotros que no tenga que reconocer autoridad. El hombre debe reconocer autoridad, la mujer debe reconocer autoridad, el pastor, el anciano, el apóstol debe reconocer autoridad. Y por eso existen especies de concilios apostólicos en donde a uno le pueden decir: mira, eso no está bien. Digamos, usted debe de saber que antes de tomar algunas determinaciones que van a afectar a toda la misión,
yo me reúno con un grupo de apóstoles y les planteo la situación. Y ellos muchas veces me dicen, bueno, pues si el Señor te lo reveló, no, pero yo quiero que ustedes expongan, yo quiero que ustedes oigan, porque quiero sujetarme. Yo también, bendito sea el nombre del Señor, agradezco el gran privilegio que me puso como encargado, pues, del ministerio, como coordinador, incluyendo de otros apóstoles. Esto también lo vimos el día viernes. Dice primero de Crónicas 29:29, los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, que más adelante vamos a ver que eran profetas y también les llamaban videntes en aquel tiempo. Entonces, esto nos deja ver, y ya lo explicamos y solo lo menciono, que ellos acostumbraban a escribir crónicas para que quedaran para la posteridad, aunque no fueran estas después metidas en el canon. Digamos, usted no mira el primer libro de las crónicas del profeta Gad, no, usted no mira el primer libro de Natán, pero ellos tenían su crónica. Ok, entonces miremos y continuemos esto solo para resaltar que existe profecía individual que se puede dar a determinadas personas, valga la redundancia, en lo individual y no necesariamente dentro del canon. Ok, porque ya expliqué, una vez más, perdone, pero ya expliqué, la palabra profética está en el canon. El ministerio profético es un don del Hijo. El don de la profecía es un don del Espíritu Santo. Ok, ahora miremos a David y Samuel. Y aquí es donde empieza, o mejor dicho, continúa el ajetreo. Porque para empezar, este ministerio, tipificado por Samuel, Samuel quiere decir oído de Dios y también quiere decir Jehová oye. Cualquiera de las dos excepciones es buena. Entonces el ministerio profético que tiene que acompañar a la restauración del tabernáculo de David, de la cual somos parte todos nosotros, amén, el sentido común, pero en lo espiritual, discernimiento. Y si no logras discernir, habría que llevar la profecía y decir, hermano, fíjese que fulano de tal me profetizó que yo le tendría que dar mi carro. Y mire, eso da risa, pero yo vi un profeta. Estuve en una reunión y no así de ovejas, sino que de cabezas de ministerio. Ahí estaba yo, hermano. Entonces un hermano empezó a contar. Tenía su carrito muy bonito él. Y entonces empezó a contar, fíjense muchachos, que vieran lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me asaltaron. Qué pena. Pero ¿estás bien? Por lo visto, sí, gracias a Dios. Pero sentí que yo iba a ser el final de mi ministerio. Y entonces contanos. Y entonces empezó a contar que lo agarraron, lo metieron en el carro y se lo llevaron. Y su carro, que él como lo cuidaba, él sentía que lo iban a fundir. Y dice que todavía le decía al ladrón, cambia la velocidad con la orejita, cambiarle la velocidad para que... Robátelo, pero no lo destruyas, no sé cómo es lo que... Y entonces él terminó de contar su testimonio, íbamos a orar por él, y otro hermano se paró y le dijo, a mí el Señor me habló de eso. ¿A de veras? Le dijo, sí. Y el Señor me dijo cómo hacer para que no te vuelva a pasar nada de eso. Sí, a de veras. El otro bien contento porque le habían pegado un buen susto, hermano. Sí. ¿Y cuál es? Tu carro, dice el Señor, me lo tenés que dar a mí. Hermano, yo estaba presente. Yo me quedé, pero como espectador, viendo un juego de ping pong así. Y
agraviado. Se le quedó viendo y le digo, ¿estás hablando en serio o me estás bromeando? Y el otro bien serio, te estoy hablando en serio. Y entonces se enojó el otro. Y miren muchacho lo que me está diciendo este. Bueno, se puso seria la cosa. Si se atreven a hacer eso, a ese nivel, no me vaya a decir que no se atreven a otro nivel en donde no hay nadie que discierna, en donde una ovejita recién convertida que más o menos empezó a creer en la profecía y que le caen con profecía. Así dice el Señor: yo sé que tú tienes ahorrado un dinero, debes de darlo para la obra de Dios, para este ministerio. Así no es la cosa. Entonces Samuel quiere decir el que oye a Dios. Y también quiere decir oído de parte de Dios. Estas dos cosas son importantes, mucho. Entonces, ojo con esto, pero sigamos porque yo quiero explicarle algo más. Acá en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Esto lo empezamos a considerar el día viernes y dijimos brevemente que la necesidad, la importancia de que haya un habilitador. El ministerio profético es un habilitador. Eso es, se lo voy a poner de esta manera. Perdone el ejemplo tan burdo, pero es el ministerio profético es el que quita la talanquera, pues. Y entonces habilita y dice: caminen, vayan allá, hagan esto. Ya estuvieron mucho tiempo en este cuarto, les abro la puerta para que pasen a la otra dimensión. Hasta que llenen allá, les voy a enviar otro profeta. Cuando ya la han llenado completamente, les voy a enviar a otro habilitador para la próxima dimensión. Esa es una de las funciones. Mire, yo no sé mucho de eso, pero como ya empezó la Liga Española otra vez, algunos de los que están aquí, yo me imagino que saben por lo menos un cachito de fútbol. A mí se me hace, y de veras lo digo porque se me vino a la mente, no es que me lo esté revelando el Señor, sino que pues me imagino por lógica que dentro de la cancha, aparte del portero, los defensas y los delanteros, me imagino que debe haber un habilitador. ¿Alguien sabe de fútbol? ¿Si hay un habilitador vos? ¿Dónde estás, hermano? ¿Si hay o no hay? ¿Tiene algún nombre específico? El capitán Endo. Sí, pero a lo que me refiero es que yo me acuerdo que en Colombia había uno que le decían el pibe Valderrama, que parecía zanahoria. Y que ese casi no corría y solo decía hacía la pelota. Y salían corriendo los otros y armaba el juego. Me imagino que sí debe ser un habilitador, ¿no? Pero no sé si soy un hereje en esto, hermano. Contención. Bueno. Ahí sí se despertaron todos, ¿va? El profeta es un habilitador. Y algunos hasta patean. Yo me acuerdo de un profeta, hermano, que pateaba así, botó a unos hermanos. Ay, Dios, ya le camina por toda la tierra y le pateaba los pies. Bueno, lo habilitó. Sí, siempre que caminó por toda la tierra un poco chenco, al principio, ¿verdad? Pero ya después cuando le pasó el dolor, ya no. Entonces, este hombre lo iba a habilitar. Samuel era el habilitador. Necesitamos profetas habilitadores. Que vengan, que te descubran.
y te abran la puerta para que pases a la dimensión que Dios tiene preparada para ti. Esa unción es necesaria en medio de nosotros, hermano. Entonces dice que tomó el cuerno de aceite. Otra cosa que dijimos el viernes y que la quisiera resaltar es que aún Elí tuvo que habilitar a Samuel, y Elí no andaba bien. Ahora Samuel viene y habilita a David. ¿Y cómo lo habilitó? Dice que cuando le derramó el cuerno de aceite, no lo ungió, hermano. Porque ungirlo yo creo que era con que estuviera lustrando. No lo ungió. Agarró un cuerno de aceite y se lo derramó sobre la cabeza. Y una vez, ahí lo estaba habilitando, lo estaba coronando. Una corona de aceite. ¿Pero qué usó? ¿O usó un cuerno? ¿Qué simbolismo tiene esto? Porque es que la palabra hebrea que se utiliza aquí, que agarró el cuerno y lo llenó de aceite, es la palabra querén. En cambio, cuando este mismo profeta habilitó a Saúl, no le puso el aceite en el cuerno, sino que en una cosa que se llama redoma, que es un frasco pequeño, y con eso lo ungió. A este no, a este con un cuerno. Y la palabra querén se utiliza, la primera vez que aparece la palabra querén es en Génesis 22, cuando Abraham está ofreciendo el sacrificio a su hijo, y dice: Jehová Dios proveerá. Y entonces dice que cuando está diciendo eso, voltea a ver, sube sus ojos y voltea a ver a un carnero que está trabado por los querén. Lo ofrece en sacrificio, y esto nos tiene que llevar a la siguiente conclusión: un verdadero profeta está dispuesto a darse en sacrificio. Un verdadero profeta está dispuesto a darse en sacrificio para ser utilizado él por Dios para salvar a quien tiene que salvar. Me llamó mucho la atención una vez que le oí a un amigo profeta hablar de su función, y entonces él dijo lo siguiente: los profetas, como el profeta Juan, dice, comía langostas, pero no lobster. Porque en inglés la langosta lobster es esa que arrojota, que como es de rica, que se puede hacer a la termidorm. Sino que langostas locust, le dicen en mi tierra, pero en Guatemala, ¿cómo le dicen? Un chapulín. No colorado, pero chapulín. ¿Cuándo ustedes han comido langosta lobster? Esa de mar. ¿No? A ver qué día lo invito, hermano. Lástima que a mí me hace mal y entonces nunca pido eso, pero aparte que es bien cara, pero es rica, hermano. Qué cosa más deliciosa esa. ¿Y cuántos han comido chapulín? Esas langostas, esos chapulines, esas locust, son una plaga que atenta contra el pueblo. Dice la Biblia: yo restituiré de los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y el revoltón. Esas son 4 facetas de la langosta. Mi ejército que envié contra vosotros. Entonces, aquí eso me impresiona porque es un devorador, es un devastador. Entonces mucha gente tiene devastadores, devoradores en su economía, en sus hogares. Y cuando un profeta aparece, hace las de Juan, se come la plaga. Pero usted cree que no le va a hacer algún efecto en él. Más de alguna cosa le va a pasar. Pero él llega de parte de Dios
y dice, vaya, esta es la langosta que lo está destruyendo. Este es el devorador que está, a ver, lo agarro y me lo como y lo destruyo, porque tiene la panza para, espiritualmente hablando, pues, para eso, y destruye la langosta, destruye al devorador dentro de la misma iglesia, de tal manera que la función de un profeta no es necesariamente ir y profetizar, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, sino que a veces el profeta va a llegar y va a ver, él va a discernir, va a distinguir cuál es la plaga que está afectando esa congregación y la va a sacar de ahí, se la va a llevar él. Pero para eso se necesita estar dispuesto a sufrir. Yo oí una vez a un profeta, hermano, que estaba explicándonos, un profeta un profeta viejo en el ministerio, poderoso. Nos mandaron a nosotros a discernirlo, a ver si de veras era profeta, y él nos discernió a todos nosotros. Al primero que me agarró fue a mí, hermano, y me dijo tres que a mí no me gustaron. Y lo que menos me gustó es que mis compañeros que habían sido enviados junto conmigo asentían diciendo, sí, así es este, decían los bandidos. Y ese profeta, cuando nos estaba ministrando la palabra, nosotros oyendo, se puso a llorar y dijo, Dios, no se me olvida, Dios se toma muchos años en formar un profeta. A veces son 30 años, dice. A veces son 40 años para formar un profeta. Para que su ministerio no sea tampoco el más connotado, el más conocido, el más reconocido, ni el mejor recibido. Y estaba llorando él cuando estaba diciendo. Y yo decía, no quiero ser profeta ahorita, decía yo, después tal vez sí. Pero Dios se toma su tiempo para formar un ministerio de esa categoría, porque Él puede destartalar una iglesia. Pero ya cuando está maduro, lo que le interesa ya no es Él. Porque hay falsos profetas, hermano, que profetizan porque les pongan pan en la boca, dice la Biblia. Pero cuando uno ya no le da nada de comer, le declaran guerra santa. Así dice la Biblia, yihad. Así que la yihad no la empezaron los talibanes, sino que la empezaron los falsos profetas de Israel. Yihad. Entonces, ¿con qué van a ungir al profeta? Con querén, con cuerno, que está dispuesto a morir. Bueno, así deberían ser todos los ministerios, porque el buen pastor, el apóstol Pablo, en otras palabras, el apóstol dice, me voy a gastar yo mismo. Y voy a gastar lo mismo, voy a gastar yo mismo. Y aunque no me quieran, aunque yo al hacer esto me quieran menos, yo los voy a querer más. Hermano, para eso tiene que haber muerto esa persona. Y eso nos tiene que acompañar. 60 valientes la rodean. Esta es la litera de Salomón, hermano. Preciosa litera. Allá usted bien acomodado. Y nosotros, por la gracia de Dios, vamos siendo bendecidos al bendecirles a ustedes. Pero no tenemos ni los mismos privilegios ni las mismas obligaciones. Usted puede ahorita cuando termine el culto, usted puede agarrar a sus muchachitos y a su mujer y ¿a dónde quieren ir a comer? Chucos del liceo. No, entonces mejor nos quedamos en Ebenecaf, dice usted. Y después agarrar y se va a algún lado. Yo no puedo ni quiero. Hago la aclaración que no quiero, pero no. ¿Por qué? Que vienen otros 2 cultos por la gracia de Dios para mí. Pero entonces tengo que dejar muchas cosas. Pero no solo yo, mi familia. De alguna manera tenemos que morir a algo. Y el sábado,
por Dios santo, no vaya a creer que me estoy quejando, papito lindo, por favor, solo estoy tratando de enseñar algo. El sábado, muchos andan viviendo la vida loca. No, esa no. Ay, andan alegres, tranquilos. No, el ministro que le toca predicar está, Padre Santo, que voy a hablar mañana, Señor Dios mío. Ay, Padre, pero si se me traba la lengua, se me lengua la traba, Señor. Ay, Padrecito lindo. Y eso, perdonen, pero eso lo decía Pablo. Y sobre todas estas cosas, la carga de las iglesias está constantemente sobre mí. Entonces el ministerio que debe de acompañar a la litera Salomón es un ministerio que esté dispuesto no a tener un hobby que se llame ministerio pastoral, sino a tener un ministerio que lo pueda conducir a la muerte. A la muerte del yo y a la muerte de la muerte. La Quirina, que la reprendemos en el nombre de Jesús. Porque ya está vencida, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser profetas? Aunque los ajusticien por un desconocido. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50. O, si alguien lo lee, por favor, primer libro de Reyes, para que no me critiquen los teólogos, no voy a decir Primera de Reyes, Primero de Reyes, 1:50. ¿Quién lo tiene? Hermano, dáselo al que lo tenga, por favor. Primero de Reyes. Hay un montón de versículos, pero yo escogí este por el ejemplo. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó. Si querés, por favor, léete unos versos anteriores, 2 por lo menos. Verso 48 dice: el rey también ha dicho así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono, un descendiente mío mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole: he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Él se fue a agarrar de los querén, del altar, de los cuernos del altar. Esos cuernos eran conocidos como cuernos de misericordia. Entonces, ¿qué es? Y ahorita voy a platicar un poquito de Adonías, pero ¿qué es lo que el profeta, el movimiento profético que acompaña a la iglesia en la restauración del tabernáculo de David debería estar haciendo? Debería estar lleno de misericordia. La unción con la que le ungieron, el recipiente que recibió el aceite del cual se lo derramaron en su cabeza, debe ser un recipiente de misericordia. Imagínese usted a un hombre que tenga un poder extraordinario, que Dios le revele la vida de varias personas, las puede destruir en público. Pero en público les puede decir: usted dice tal y tal cosa, usted está haciendo tal y tal otra, el Señor me muestra que... Y eso sería nocivo. Tiene que manejar su don con misericordia. Y lo hago saber porque podría ser que algunos de ustedes en algún momento puedan ser levantados como profetas de Dios, y entonces tienen que ser misericordiosos. A mí no se me olvidan los ejemplos que me ha tocado saber, conocer o vivir. Y uno de ellos
el ejemplo de un hermano que le tuvo que traducir a un profeta, y él me comentaba y dice, mira, era un profeta extraordinario. Yo estaba asombrado porque como yo le estaba traduciendo, de repente le dijo a una hermana, el problema que tuviste con tu esposo hoy en la mañana, por los 20 quetzales que se pelearon, los 20 quetzales están debajo de la alfombra del baño, le dice. Ni siquiera sabía que la moneda nuestra era quetzal, creo yo. Y el otro traduciéndole. Y así empezó a agarrar a varias personas. Y de repente se le quedó viendo a él. Y le dijo, esto no lo vayas a traducir, porque es para ti. Y entonces le dijo lo siguiente, pero a quien me lo contó. Y como lo contó también en un mensaje, entonces yo doy por sentado que es público. Aparte que usted no conoce a quién estoy hablando. Y entonces le dijo fechas. Le dijo, hace tanto tiempo, no creo que 8 meses, te peleaste con el Señor. Pero eso no lo estaban entendiendo los demás, porque él por eso le dijo, esto no lo vas a traducir. Te peleaste con el Señor. Y el Señor determinó destruirte. Pero te determinó destruir para después restaurarte. Porque ninguno puede ser restaurado si antes no ha sido destruido. Y le dijo otro montón de cosas, hermano. Y el otro estaba de una pieza que para él eso era. Pero el profeta tuvo misericordia. Entonces, la manifestación de los dones debe darse con misericordia y no para avergonzar a nadie. Porque a veces le llegan a uno revelaciones de personas, hermano, que uno los podría destruir en público. Y claro, si el Señor dice que se haga, pues se hará, como aquel profeta joven que fue a profetizar contra el altar. Dijo, altar, altar, así dice Jehová, sobre ti se quemarán los huesos secos, y toda la cuestión. Y entonces, y se va a destruir el altar, esta va a ser la señal. Y el rey dijo, prendedlo. Y se le quedó la mano seca. Pero esa fue una manifestación en la que no tuvo nada que ver el profeta, sino que Dios mismo. Y entonces le dijo, ora por mí, oró por él y se curó. Entonces, hermano, candidato a profeta. Porque eso no sabemos quién puede ser. Pero puede ser que haya algunos aquí. Bueno, dígale al que tiene en la par, yo no sé si tú eres profeta, pero lo que sí dice la Biblia que es de profetizar. Buscar los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Lo tienes que hacer con misericordia. Y ya sabe, si hay alguien aquí que a mí me está hablando el Señor, porque yo sí tengo esa unción, Dios, yo sé que yo soy profeta. Gloria a Dios. Ahí se acuerda de que tiene que morir. O sea que no se alegre mucho, porque va a llevar un proceso. Ok, lo que pasó con este Adonías, así rápidamente, por causa del tiempo, lo que pasó con Adonías es que él quería moverle la silla al rey que iba a suceder a David, que era Salomón. Y entonces pidió a una mujer con la que dormía el rey David cuando ya era viejito, pero que nunca la había conocido sexualmente, pero era su esposa. Entonces era un casamiento según él político. Entonces llegó con la mamá de Salomón, le dio casaca que mata carita, y entonces la reina madre, por decirlo así, entró con Salomón y le dijo, mira, tu hermano le tocaba el reino, pero no le tocó, gracias a Dios te tocó a vos. Pero ahora está pidiendo ahí a la muchachita esta. ¿Será que se la das de mujer?
Y como Salomón le habían caído la unción de sabiduría, hermano, de la pescó en el aire. Dijo: vive Jehová que ha hablado contra su vida, Adonías. Agárrenlo y descuarticen. No dijo eso, pero y entonces él corrió y se agarró de los cuernos del altar, porque esos representaban misericordia. Con esos cuernos de misericordia fue que le derramaron aceite a David, y eso lo hizo el profeta Samuel. Eso tiene que haber en nosotros, hermano. Miremos otro versículo rápidamente. Ay, Señor Jesús, ala, este está glorioso. ¿Qué dice que le entramos? Sí, va. Miremos pues Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 5. Leámoslo, por favor, el que lo tenga. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Gracias, hermano. Note usted que en ese versículo 5 hay dos tipos de instrumentos de viento. Uno es el querén y otro es el shofar. Entonces, el querén iba a sonar primero, que es lo que está escrito ahí como cuerno de carnero, y ahí pusieron en esa traducción la trompeta era el shofar. Entonces ellos antes de botar Jerusalén, los muros de Jericó, antes de hacerlo, iban a sonar un querén que iba a habilitar el shofar. Eso iba a habilitar el grito, y el grito iba a derrumbar los muros de Jericó. Entonces esa unción profética lo que hace es destruir a tus enemigos, habilitándote para la próxima faceta, y que tú mismo puedas pegar el grito, porque en otras palabras hubo tres sonidos: querén, shofar y voz, querén, shofar y voz, querén, shofar y voz. No te digo voz de voz, sino que voz de zeta, ¿ah? Grito pues. El movimiento profético que está alrededor de la restauración del tabernáculo de David debe de destruir a tus adversarios más terribles que están metidos en Jericó, hermano. Y esos ya sabemos que es fama, dama y lana. Raab, manto babilónico, lingote de oro. Entonces aquí tengo que parar. La misma naturaleza nos enseña, por el amor de Dios, hombre. Entonces sale porque en Jericó estaba la potestad sexual de la prostitución. Estaba la potestad del amor al dinero. Y estaba la potestad del amor por el poder, por la fama. Y eso lo iba a destruir el querén, el cuerno, junto con el shofar y el grito de guerra de todo el pueblo de Israel. Pero lo que iba a habilitar tanto el shofar como el grito de guerra era el querén, el mover profético. Y por eso, una vez más, hermano, qué bendición de esos ministros extraordinarios que tienen un don de Dios, que no lo andan vendiendo, sino que donde Dios los envía, ahí van. Y Dios siempre les da, hermano. Sí, hermano, no hay mejor patrón que Dios. No hay mejor amo que el Señor, con sus prestaciones y toda la cuestión. Mire, yo se lo puedo testificar. Digamos, lo que a mí me sucedió en esta cuestión. Todas las operaciones que a mí me hicieron acá, en Guatemala, no me quisieron cobrar. Pero no es que no me cobraron, no me quisieron cobrar. Y claro,
uno de los oftalmólogos, de los retinólogos que me atendió de esta congregación, pero él me refirió con otro de sus colegas, que no es cristiano evangélico. Y cuando le preguntamos cuánto le dio, no es nada. Pero ¿cómo va a ser? No es nada. Pero si, y yo insistiendo, no es nada. Entonces tengo que atribuirle yo eso a mi seguro médico que tengo allá en los cielos. Le aconsejo que compre ese, porque digo yo, no me quisiera cobrar. No hay mejor patrón. No hay mejor patrón que Dios. Servirle a Dios. Qué cosa más linda. No hay nada mejor. Bueno, adorarle, oírle, pero es que servirle, hermanos. Bueno, voy a ir finalizando porque no me voy a poner aquí un poco dramático. Ay, Dios mío. No, nosotros los vamos a tener que definir más adelante, siempre en este primer libro de Samuel. Me hace falta hablar de Natán. Ahí también de Samuel, me hace falta un montón de versículos de Samuel y David, cómo interactuaban. Pero ya llevo 5 minutos fuera de tiempo. Entonces lo que quiero ministrar, porque usted no ha oído de ese riego por goteo. ¿Sí lo ha oído? Dicen que ese es el mejor riego que hay, ¿verdad? Que por gotita lo va aprovechando mejor la planta. Entonces así lo estoy regando yo a usted, por goteo. Porque usted es una plantita bendita del Señor, que se va a poner bien, un arbolón va a ser usted, hermano. Algunos ya tienen la planta, así se les mira hasta en el rostro, hermano. Pero usted es una plantita que se va a convertir en un árbol robusto. Así que goteo, ¿cómo es que se llama? Riego por goteo, goteo, ¿qué? Así se llama. Entonces ahí le van las gotitas, pues. En el nombre de Jesús, póngase de pie, déjeme bendecirlo. Padre Santo, muchas gracias por el entendimiento que día con día trae sobre nuestra vida para conocer un poco más de la restauración del tabernáculo de David. Queremos tener la interacción, Señor, con el ministerio profético, así como tu siervo David la tuvo, hasta que él mismo actuó como profeta. En el nombre de Jesús, yo estoy ministrando de parte tuya un movimiento de unidad sobre este pueblo, un movimiento de misericordia, un movimiento de derrota de los adversarios. Los más temibles adversarios sean derrotados en la medida también que nosotros, Señor, lo creamos y te busquemos. Un cuerno de salvación, un poder, la administración de tu mano poderosa, en donde se esconde tu poder, venga sobre cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hijos, sobre esta congregación entera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y permite que este movimiento profético, Señor, sea atraído de una manera portentosa sobre nuestras vidas y sobre el ministerio que tú has entregado. Si hay alguien que va a aceptar al Señor Jesús, véngase al frente. Veo varias personas que han venido, pero si hay alguien más, venga. Si hay alguien que va a pedir cobertura, vamos a dejar el tiempo para que se haga mientras cantamos al Señor. Gloria a Dios. Levanta tu mano, amado hermano, y recibe la bendición de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y si aún ahí está pasando otro hermano a recibir al Señor, si hay todavía otro que quiera reconciliarse con el Señor, este es el momento que pasa adelante. Hay otra persona, gloria a Dios.
Aquí viene otra persona, otra más, en el nombre de Jesús. Tú que el Señor habló a tu corazón esta tarde. Ven, todavía hay tiempo para que tú vengas a postrarte delante del Señor y que puedas encontrar la salvación para tu alma. Si me atienden a los hermanos, que aquí viene otra hermana, dale palmas al Señor. Aquí viene otro hermano, viene otra persona más aceptando al Señor. Tú que todavía hay allí alguna persona que invitaste, háblale, dile que todavía es tiempo. Veo que viene otra persona aquí en medio, dele gloria a Dios. Mientras siguen pasando los hermanos a reconciliarse y aceptar con el Señor, vamos a llamar a la hermana Sonia Carolina Salazar, hermana Mirna López, Vicente Vázquez, Jorge Mario Vázquez, Abner Juárez y Linda Maribiel, que están pidiendo cobertura, que se queden de pie de este lado izquierdo para poderlos identificar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos ver este milagro, Señor. Te venimos pidiendo que hagas el milagro del nuevo nacimiento, Señor, en cada uno de tus hijos que has traído esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, de la misma manera venimos anunciando a las potestades que los hermanos Sonia Carolina Salazar, Mirna y Vicente Vázquez, Jorge Mario, Abner Juárez y Linda Maribel están bajo cobertura, una cobertura quíntuple. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sigue ayudando, amado hermano, a orar. Y mientras tú oras, quiero decirte que esta semana se oró por una persona que estaba en el intensivo. Y al día siguiente que oramos acá por él, el Señor lo sacó de ese coma que estaba. Dale palmas al Señor. La oración del justo vale mucho. En el nombre de Jesús, vamos a orar ahorita por las peticiones para poder quedar despedidos. En ese mismo espíritu, hermanos, yo los invito a que sigamos orando. Acá, posiblemente un día, tú pusiste una petición. Levanta tu mano ahí donde estás. Sé que hay muchos que no pusieron su petición por escrito, pero el Señor conoce tu corazón. Créele a tu Padre, Él es el que te responde. Hoy nos unimos primeramente en gratitud por la misericordia derramada en este lugar, por la restauración que el Señor está haciendo en este lugar, poniendo delante de nuestro